Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a todos también. También recordarles que Pastor Jaime y su esposa, hermana Lidice, se encuentran afuera del país, ¿verdad? Andan allá en las tierras americanas y que estemos orando por ellos, que los propósitos por los cuales Dios los lleva se puedan cumplir en este tiempo, que ellos puedan estar dóciles al mover que el Señor los lleva o las razones por las cuales Él los lleva. Por eso tengo el privilegio, hermanos, de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y confiamos que Él pueda hablar a nuestras vidas una vez más. Ustedes ya han leído seguramente que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, hay un apartado donde el Señor empieza a hablarle a las 7 iglesias, ¿verdad? Ustedes se recordarán que el Señor empieza a decir algunas características, algunas cualidades que tienen estas iglesias. Ahí se encontraba la iglesia de Éfeso, Pérgamo, Sardis, la Odisea, las 7 iglesias que nosotros podemos encontrar ahí. Pero de ese pasaje yo quiero extraer algo bien importante y resulta interesante poder ver el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Éfeso. Ya que en esta iglesia de Éfeso le dice el Señor que a pesar de ese conocimiento doctrinal que ellos tenían, a pesar de su arduo esfuerzo que ellos habían hecho por perseverar, a pesar de esa capacidad que ellos tenían para poder desenmascarar a los falsos apóstoles, a los falsos profetas, a pesar también de haber sufrido por causa del nombre de Él, y todas estas cosas que la iglesia de Éfeso tenía a favor, que habían hecho cosas muy buenas, en el versículo 4 le dice el Señor, pero tengo algo contra ti, le dice. Y ese algo que esta iglesia había hecho, era algo que al Señor le podía doler, si pudiéramos poner ese término. Y ese algo del cual el Señor le estaba recalcando a esa iglesia de Éfeso, era que había hecho algo y era que había perdido su primer amor. Iglesia, has hecho muchas cosas buenas, te mantienes haciendo muchas cosas buenas, pero tienes un problema. Y es que has olvidado tu primer amor. Recuerda, por tanto, le dice, de dónde has caído. O sea, dónde te encontrabas y a dónde es que tú has caído. Has volado tan alto y mira dónde estás ahora. Te encontrabas en una posición y hoy te encuentras en una posición menor. Por tanto, le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, iglesia. No va a ser ese tema, hermanos. No vamos a hablar cómo perder el primer amor. Pero lo que sí podemos extraer nosotros de esto es que esto de perder el primer amor no es algo que ocurre de manera repentina. No es algo que de repente, bueno, amanecí y ya no tengo mi primer amor. Es un proceso que se va dando gradualmente. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Yo puedo creer que es algo que ocurre más o menos así. Algo que va pasando poco a poco y que vamos a ir progresando en ese decline que nosotros tenemos. Queremos hablar un poquito entonces esta mañana. Vamos a hablar un poquito de esa falta de amor por el Señor. ¿Por qué es que nosotros podemos llegar a tener esa falta de amor? ¿Cómo es que ocurre esa falta de amor o ese falto crecimiento que nosotros podemos tener? Porque cuando le amamos es que nosotros vamos creciendo en amor por ellos. Así es que yo considero que este podría ser el orden de cómo se dan las cosas. Lo primero que nosotros hacemos es que dejamos de creer. Dejamos de creer en el Señor. Luego de eso, perdemos nuestro primer amor. Luego de haber perdido nuestro primer amor, nos distraemos con otros amores o con otras cosas que nos pueden llegar a nuestros ojos o enamorar. Primero, dejamos de crecer. Segundo, perdemos nuestro primer amor. Tercero, nos enamoramos de otras cosas o vemos otras cosas como más atractivas. Y por último, lastimosamente, podemos llegar a perecer. Podemos llegar a perecer. Cada una de estas cosas de las cuales nosotros estamos hablando, el distraernos,
el dejar de crecer, buscar otros amores, nos va a llevar a alejarnos del Señor. Nos alejamos poco a poco del Señor, nos alejamos también de su iglesia y por último, morimos, hermanos. Así es que si nosotros no crecemos, morimos. Si nosotros no crecemos, hermanos, morimos. Y este es el tema que queremos ver precisamente esta mañana. Y es una pregunta. Normalmente no se deben de hacer temas con preguntas, pero ahí hay uno, miren. ¿Estás creciendo, hermano? ¿Estás en el proceso de crecimiento espiritual? ¿Te has estancado o ya retrocediste? Veamos esto un poquito a la luz de la palabra del Señor. Y por eso yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos y este va a ser el tema que nosotros vamos a estar desarrollando esta mañana, el crecimiento. ¿Estamos creciendo, hermanos? ¿Nos hemos estancado? ¿Hemos seguido en la carrera de la fe? Hebreos capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 11, hermanos. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 14. ¿Ok? Leamos la palabra del Señor. Dice así. El escritor de Hebreos dice lo siguiente: acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta mañana vamos a ocupar este texto como base y ya teniendo ahí el tema, ¿estás creciendo, hermano? Yo quiero compartir con ustedes el primer punto que queremos ver. Ordenamos nuestro bosquejo para que se nos sea más fácil poder recordarlo. Y lo primero que podemos ver y descubrir que sucede en estos pasajes que nosotros vemos es una apatía espiritual. En el momento que usted ha dejado de crecer es porque ha llegado en su corazón o ha llegado a su vida una apatía espiritual. Un rechazo, algo que usted ya no quiere, algo a lo que usted ya no le encuentra gracia, ya no le siente gusto. Cuidado. Porque si en ese momento llega a nuestras vidas, estamos propensos a dejar de crecer. Ya vimos el proceso y como consecuencia tiene que vamos a perecer, hermanos. Si dejamos de crecer, muy probablemente vamos a perecer. Entonces, leyendo este texto podemos ver que el problema radicaba entonces en la condición espiritual que ellos tenían. El autor dice, lastimosamente, hermanos, por eso dice, acerca de esto, en el versículo 11 que leímos, el autor dice que lamentablemente no nos podía seguir dando la enseñanza que él quería dar. ¿Cuál era la enseñanza que venía? Anteriormente estaba hablando de Melquisedec. Él venía a hablar de Melquisedec, estaba hablando de Melquisedec, pero de repente dice, lastimosamente les dice, ya no puedo seguir explicando este misterio. Y la razón era porque ellos se encontraban en un momento que si él les explicaba esas cosas, el pueblo no iba a entender. Los lectores de esta carta no iban a entender. Y por eso le dice, aquí lo que está sucediendo es que no tienen ustedes la capacidad de poder digerir la enseñanza que yo les quisiera dar. Es más, quizás ustedes están tan mal, dice, que ni siquiera tienen el interés de escuchar estas cosas que yo les quisiera enseñar. Se han hecho, dice, tardos para oír. No es que ellos de la noche a la mañana también se habían hecho tardos para oír. Tardos para oír es más bien una decisión que ellos mismos habían tomado.
Miren, hermanos, qué interesante esta parte. Dicen que ustedes se han hecho tardos para oír. No es que otro hermano tuvo la culpa, no es que el pastor no predicaba bien. Usted se ha hecho tardo para oír, dice. En otras palabras, usted se ha conformado con ser un enano espiritual. Eso es lo que nos quiere decir esto. Usted está bien con eso. Ya tiene tantos años y usted le encanta la lechita. Usted todavía le gusta la leche. Usted se ha hecho un enano espiritual, le dice el escritor a los hebreos. Ahí lo leemos. Vemos que esto entonces es una situación sumamente triste, hermanos. De manera que nosotros podemos decir, llegamos a esta apatía espiritual de forma voluntaria. Nadie nos obliga, nadie nos lleva a eso. Nosotros tomamos la decisión de poder estar en ese estado. Apatía espiritual. Evidentemente esta carta a los hebreos eran judíos que se habían convertido al evangelio. Eran personas que en algún momento dado habían crecido, habían nacido espiritualmente, habían desarrollado cierto grado espiritual, pero en ese momento ellos dijeron, ya no, aquí nos vamos a quedar, aquí estamos bien, ya no necesitamos seguir creciendo. Ellos mismos se habían hecho tardos para oír. Y ahí en sus pantallas va a aparecer qué significa la palabra tardos. La palabra tardos, hermanos, viene del griego nodros. Nodros. Y miren lo que implica ser tardos para oír. Implica ser perezoso. Implica ser vago. holgazán, necio, hermanos. Y otra fuente que pudimos consultar dice que esa palabra significa ser negligente. Eso significa ser tardos. Implica entonces una negligencia culpable de nuestra parte, porque nosotros somos los que decidimos estar en ese estado, tardos para oír. Nos hemos convertido, dice aquí el autor, en perezosos espirituales. Esto no se trata de un problema mental, más bien es una resistencia espiritual que nosotros tenemos ante la palabra de Dios. Es una holgazanería, dicen algunos autores espirituales, que nosotros tenemos. De manera que la audiencia que estaba recibiendo esta carta comenzó a crecer en algún momento dado, pero dejó de prestar atención al crecimiento. Dejó de prestar atención y se convirtieron en tardos para oír. Prestaron poca atención y perdieron el interés por el crecimiento, hermanos. En otras palabras, entonces, la apatía espiritual se llega por nuestros propios medios. Por nuestros propios medios. Ellos decidieron no prestar atención. Se produjo un detenimiento, un estancamiento en el proceso de ellos. Necesitamos entonces recordar, necesitamos cada uno de nosotros recordar que la caída del ser humano, hermanos, ha producido en nosotros esa apatía espiritual. La naturaleza suya va en contra de la naturaleza de Dios. Por eso primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Usted y yo, amado hermano, tenemos deseos carnales, porque aún estamos en este cuerpo, que están batallando contra esa alma. Son deseos que van a ir en contra de poder hacer la voluntad de Dios. Dice que son deseos que batallan porque es algo que está en juego. Son batallas porque es algo que se opone a lo que el Espíritu del Señor adentro de nosotros desea. Y el apóstol Pedro entonces nos dice que nos abstengamos de esos deseos carnales.
que podamos batallar contra esos deseos, que podamos pelear con esos deseos. Porque el llegar a la apatía espiritual nos puede llegar a la muerte, hermanos. Entonces vimos rápidamente que el llegar a la apatía espiritual es algo voluntario. Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos en algún momento de nuestro caminar. Algo que nosotros decidimos por nuestra propia voluntad. Vamos al versículo 12, por favor, hermanos. Ahí mismo donde estamos. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Veamos las consecuencias que nos puede llevar esta apatía espiritual. Dice lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo considero que este versículo no nos está hablando de que todos los que estamos acá tenemos que ser maestros de la palabra. No se está refiriendo a que todos en algún momento dado tenemos que predicar la palabra. No se está refiriendo a esto. Y digo esto porque algunos consideran que ir a un instituto bíblico es nada más para los que van a predicar. No, es que yo no tengo ese don, o mi anhelo no es ir a predicar. No, no se está refiriendo a esto, no se está refiriendo a un ministerio. Se está refiriendo este versículo a que tú deberías de estar ya en otro estado espiritual, pero como has desatendido esa parte, te has quedado como un enano espiritual. Y tienes 15, 18 años y todavía quieres ver los principios, el ABC del evangelio, porque no te has podido desarrollar. Eso es lo que quiere decir aquí, dándonos a entender que no importa las razones por las cuales tú vayas, tú te metas en la palabra, lo que debes de hacer es alimentarte de ella. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Imaginémonos la siguiente escena, hermanos. Hay un niño, ¿verdad? Un bebito que en el transcurrir del año ha crecido, se convirtió en un joven, en un adolescente. Tiene 20, 25 años y de repente usted toca la puerta de la casa de él. Abre la puerta y de repente usted encuentra a este joven de 25, 30 años con un biberón, con una pacha en el asiento de la sala. Y ahí está él con un biberón. Y usted se queda asombrado y dice, ¿y qué pasó aquí? Bueno, pueden pasar muchas cosas. Dice, se va, al siguiente día llega y vuelve a encontrar a ese niño con la pachita, sentado y jugando, a gugu tata, jugando en el sillón. Obviamente usted se le va a quedar viendo y le va a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú, teniendo esta edad, sigues tomando leche? Que no has crecido. Cuando tú has crecido necesitas otro tipo de alimento, ¿verdad? Mira, te voy a dar este plato de comida. Y le lleva usted un bistec, frijolitos con huevo, lo que sea, le lleva. Y le dice él, yo mi pachita quiero. Pachita quiero yo. Usted se va a dar cuenta en ese momento que hay un problema de crecimiento con él, ¿verdad que sí? Pues algo así sucede también en el ámbito espiritual. Muchas veces no tenemos el crecimiento que Dios espera de nosotros porque nosotros nos hemos quedado con la pachita. Queremos seguir tomando pachita. George Gallup, ¿verdad? Algunos han escuchado estas encuestas de la empresa Gallup. En el año 2006 se escribió acerca de la asombrosa falta de conocimiento acerca de la Biblia, de sus doctrinas básicas y de la tradición de nuestra iglesia cristiana y la superficialidad
de la fe de muchas personas que no creen en la palabra de Dios. Y voy a leer textual lo que él dice. Yo busqué el artículo, y el artículo decía lo siguiente. El encabezado era: el escándalo del analfabetismo bíblico es nuestro problema. El escándalo del analfabetismo bíblico es nuestro problema. Y decía lo siguiente: los estadounidenses, porque allá fue hecho, veneran la Biblia, pero en general no la leen. Tienen un alto estima de la Biblia, pero no la leen. Y debido a que no la leen, se han convertido en una nación de analfabetos bíblicos. Las iglesias, dice, deben de recuperar la centralidad y la urgencia de la enseñanza bíblica y la predicación, y negarse a dejar de lado el ministerio de la enseñanza. Dice lo siguiente: no vamos a crecer más de lo que sabemos, y no vamos a vivir más alto que nuestras creencias. Ojo con eso, hermanos. No vamos a crecer más de lo que nosotros sabemos, y no vamos a vivir más alto que nuestras creencias. Esta generación debe tomarse seriamente el problema del analfabetismo bíblico, o un gran número aterrador de estadounidenses seguirán creyendo, seguirán pensando que Sodoma y Gomorra vivieron felices para siempre, dice. ¿Cuál es el problema? El analfabetismo bíblico que se tiene. Ahora, hermanos, la introducción fue muy larga, pero eso nos trae una pregunta. ¿Tenemos nosotros pasión por profundizar en la palabra de Dios? ¿Tenemos pasión por las enseñanzas que este precioso libro nos ha dejado? ¿O todavía estamos deseando la lechita espiritual? ¿Estás creciendo, hermano? ¿O te has quedado enanito espiritualmente? La vida cristiana, entonces, está supuesta a llevarnos en un constante crecimiento. La meta de la vida cristiana es la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Pero este proceso de seguir creciendo no va a pasar si tú no tomas una decisión. Estos hermanos a los que el escritor les escribió, valga la redundancia, en Hebreos, ellos habían tomado la decisión, y dice, ellos se habían hecho tardos para oír. Ustedes no, mis amados hermanos. Nosotros no queremos ser tardos para oír. Nosotros queremos crecer espiritualmente. Amén. Amén, ¿verdad? Queremos crecer. Veamos entonces cómo podemos crecer. Yo no quiero, hermano, ser enano espiritual. Veamos entonces cómo podemos crecer. Acompáñenme entonces a Primera de Pedro. Ahí cerquita estamos, míreme. Primer libro de Pedro, primera carta de Pedro. Un par de libros adelante encontramos la primera epístola de Pedro. Capítulo 2, perdón. Y ahora vamos a ver cómo crecer entonces espiritualmente. ¿Cómo crecer espiritualmente? Capítulo 2, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí vemos nosotros una exhortación que el apóstol Pedro nos está haciendo a cada uno de nosotros.
El versículo 2, ahí encuentra usted la exhortación. ¿Cuál es la primera palabra que usted encuentra ahí? Desead. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Desead, también vamos a ver la palabra griega. La palabra griega es podseo. Y la palabra desead es amar, anhelar intensamente, desear algo que usted necesita. Y miren, el diccionario bíblico aún nos indica que puede ser algo lícito o ilícito. Cuando usted desea algo fervientemente, que usted se enfoca completamente en poder obtener eso. Así es la exhortación que el apóstol nos está haciendo a nosotros. Deseen fervientemente algo. Notemos entonces que no se trata de una sugerencia. No dice si ustedes quieren, sino que dice deseen. Es una exhortación, es una orden que Dios nos da. No te está diciendo, si tú tienes hambre, desea la leche. Si tienes apetito espiritual, deséala. No, es una orden. En la situación en la que tú te encuentres, tienes que desear la leche espiritual. Dios nos ordena a que nosotros deseemos esa leche. Pedro no está diciendo, lee la Biblia. ¿Verdad que no dice así, hermanos? Pedro no está diciendo, memoriza la Biblia. Pedro tampoco está diciendo, enseña la Biblia. Que de paso tenemos que leerla, tenemos que enseñarla, tenemos que apreciarla, tenemos que gustarla. Pero aquí nos está diciendo, desead. Desead. Está hablando Pedro de desear la Biblia, de desear anhelantemente, con toda nuestra fuerza, la leche. Ese deseo esa palabra desear es que todo tu esfuerzo esté en poder obtener lo que estás deseando. Que sea algo tan vital como cuando tú respiras, que no puedes vivir sin eso. Así nos está diciendo. De esta forma tú vas a crecer, deseando la leche espiritual. Los que son padres, las que son madres de aquí, van a entender claramente eso. 2, 3 de la mañana y empiezan a oír. No, por favor, que se caiga, dicen ustedes. Y empieza el niño. Levántate vos, le dice el otro. No, vos, le dice. Aquí pone una analogía. La leche materna es algo que el niño desea. La leche materna no importa a la hora que sea, el niño tiene hambre. Y empieza a llorar. Pues Pedro nos está diciendo, pone esta analogía para que vean qué importante es para el niño la leche espiritual. No está diciendo que nosotros somos niños espirituales, solo nos está diciendo, de esta forma es que ustedes tienen que desear la leche espiritual. No nos está diciendo que somos pequeñitos, que somos grandes. No importa la edad que tú tengas. Puedes tener 5 años, puedes tener 20 años, puedes tener un mes, puedes tener 70 años de conocer al Señor, pero tú necesitas desear la leche espiritual como un niño. Desesperadamente. No puedes vivir sin eso. Tú sabes que si no tomas esa leche, te vas a morir. Tú sabes eso. Por eso algunos dicen que los niños nacen con un dispositivo, una alarma, ¿verdad? Y algunos
han llegado a decir que los niños nacen con un desorden obsesivo compulsivo por la leche materna. Cualquier cosa. Perdón, hermanos, se murió este. Cualquier cosa le pueden poner ustedes a los niños. ¿Qué es lo que el niño desea? Leche. Le pueden poner un gran oso, vaya, para que se calme el niño. ¿Hasta qué momento el niño va a poder callarse? Cuando tenga su lechita. Es un desorden obsesivo, compulsivo por la leche materna. Está desesperado por la lechita. La abuelita quizás le ha preparado, el papá le ha preparado la cunita, le ha puesto dibujitos, pero a él no le interesa nada. A él le interesa comer. A él le interesa la leche. Y Dios nos está diciendo, de esa forma, tú deséala. Miren el Salmo 19, hermanos, por favor. Vamos a empezar a ir a versículos bíblicos. Salmo 19. Versículo 10. Todo lo pudiéramos leer desde el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. El salmista decía, a mí me pueden poner cualquier cosa. Oro, dice, algo valioso, pero para mí es más valiosa la palabra de Dios. Es más valiosa y es más dulce aún que la propia miel que destila del panal. El salmista había podido experimentar cuán precioso es la palabra de Dios. Por eso él podía decir, para mí, yo sí tengo un desorden compulsivo por la palabra de Dios. Porque es algo hermoso, porque es algo precioso, es algo vital para mí. ¿Y para usted, mi hermano? ¿La estamos deseando como un niño recién nacido? Salmo 119. ¿Saben que hace poco descubrí algo? Y es que el Salmo 119, hermanos, es un poema de amor dedicado a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 16 dice lo siguiente: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 20: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Versículo 47, hermanos: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 72: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Versículo 97: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 131: mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Este salmo, Salmo 119, que nosotros sabemos que es el más largo, tiene 176 versículos.
Y de esos 176 versículos, 172 hablan de la palabra del Señor, dándonos a demostrar lo valioso que es la palabra de Dios. Yo sé que quizás más de alguno de los que están acá, al igual que mi persona, se preguntará: ¿cómo puedo yo ordenarle a mi ser que pueda desear algo? Eso es imposible, ¿verdad? ¿Verdad que es imposible que nosotros digamos: hoy quiero desear tal cosa, y se nos viene el deseo? No podemos ordenarle a nuestra vida que desee algo. Nosotros no podemos. Pero depende de quién dé la orden, hermanos. Cuando las cosas se ven imposibles para el hombre, depende quién dé la orden. ¿Se recuerdan los milagros que el Señor había hecho? Había un cojo, alguien que no podía caminar en el estanque de Betesda, y le dice el Señor: levántate, toma tu camilla y anda. El Señor dio la orden, pero el que estaba cojo hizo algo: le creyó al Señor. Ahora yo le pregunto: ¿usted cree que el Señor puede convertir su vida a tener este deseo compulsivo por la palabra? Sí, hermanos. El Señor puede producir en nosotros. Yo sé que no lo tenemos, pero el Señor puede producir en nosotros. Por eso necesitamos venir a decirle: Señor, mira mi condición, Señor. Yo no tengo ese deseo por tu palabra. Produce tú en mí ese deseo. Pero mientras tú lo produces, yo la voy a leer. Mientras tú la produces, yo la voy a leer. Yo la voy a devorar. Yo la voy a comer. Yo la voy a meditar. Y el Señor seguramente va a producir ese deseo. Produce, Señor. Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros comamos de esta leche? Hebreos capítulo 4, hermanos. Vamos rápidamente a Hebreos capítulo 4. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos da este mandamiento de desear la leche espiritual? Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está la razón. Porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. Esta palabra no es un mero registro de las cosas admirables que Dios ha hecho. No es un libro de historias de todos los prodigios que Dios ha hecho. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz porque proviene de un Dios que es vivo y eficaz. Por eso usted debe desearla, porque esa palabra es viva y eficaz, hermanos. Primera de Pedro, yo se lo voy a leer, capítulo 1, versículo 24 y 25, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciado. Segunda razón: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y segunda razón: porque la palabra de Dios permanece para siempre, hermanos. No va a desaparecer, permanece para siempre. Es esa palabra que permanece la que tú necesitas alimentarte. Queremos ver entonces a Dios obrando en nuestras vidas. Aliméntate de la palabra. Queremos parecernos cada día más y llegar a la estatura del Señor Jesucristo. Aliméntate de la palabra. Es Dios el que se revela
a través de la palabra. Muchas veces nosotros queremos experiencias místicas en las cuales sentimos un corrientazo, en las cuales alguien llega a orar por nosotros, en las cuales de repente vemos una gran luz. No, hermanos, el Señor se revela a través de su palabra. ¿Dónde usted aprendió que Él había venido a morir por sus pecados? En la palabra. ¿Dónde usted aprendió que Él es un Dios amoroso? En la palabra. No es en experiencias místicas, hermanos. Es en la palabra. Aliméntate de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2. Versículo 2. Vamos a ver los resultados que tienen alimentarse de la palabra. Capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, dice, crezcáis para salvación. Ese es el alimento que nosotros necesitamos para poder crecer. Esa es la forma que Dios ha dejado para que nosotros podamos crecer. ¿Crecer a qué estatura? ¿Crecer de qué forma? ¿Tener meramente conocimiento? ¿Ser un experto en la palabra? ¿Cuál es el crecimiento que Dios desea en nosotros? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice Romanos capítulo 8, versículo 29. La medida, el patrón, el canon es la imagen de su Hijo Jesucristo. Hay una historia que el hermano Sugel cuenta y dice que le preguntaron una vez a Miguel Ángel, el escultor. Miguel Ángel le dijo: ¿y cómo es que tú haces para crear esas obras tan maravillosas que tú haces? Y vino él y le dijo: yo ocupo un cincel, y si quiero hacer un caballo del material que yo estoy utilizando, solamente quito, dice, todo aquello que no sea como un caballo. ¿Saben ustedes que el Señor también tiene un martillo y un cincel para formarnos a la estatura del varón perfecto? Su palabra. Ese es el cincel y el martillo que Dios ha dejado para formarnos a la estatura del varón perfecto. Por eso, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, no lo busquen, ahí va a aparecer en las pantallas y yo se lo voy a leer. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice: mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Dónde está la gloria del Señor? Aquí. ¿Cuál es el espejo donde nosotros nos vamos a ver? La palabra del Señor. ¿Qué es lo que tú necesitas desear, anhelar, devorar constantemente? La palabra del Señor, hermanos. La palabra del Señor. El progreso en la santificación de nuestras vidas, hermanos, y no ser enanos espirituales, se produce contemplando la gloria del Señor. ¿Y dónde usted va a contemplar la gloria del Señor? En la palabra. En la palabra. Pongámonos de pie, hermanos. Pongámonos de pie esta mañana y vamos a invitar a nuestros hermanos
Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.